¿Cómo están, queridos compañeros? El día de hoy vamos a programar el objeto MiAuto a través de la programación orientada a objetos con una clase llamada automóvil. Bien, vamos explicando nuestro trabajo del día de hoy. Como ustedes ven, hay un objeto que se llama MiAuto. Este automóvil lo vamos a programar con justamente POO. Y para ello necesitamos el primer requisito, que es tener el molde, el plano, para poder programar el objeto. En este caso, la clase se llama el molde, la clase se va a llamar automóvil, ¿de acuerdo? En automóvil definimos la lógica que vamos a programar. Dentro del molde sabemos que tenemos atributos y métodos que son justamente de lo que vamos a moldear nuestro automóvil. Entonces, entre los atributos tenemos, para este caso, la marca, el modelo y para ver si está en marcha. Estos atributos se van a almacenar en la memoria del objeto, dentro del objeto, cuando nosotros lo creemos. ¿De acuerdo? Por eso aquí dice viviendo en el objeto. Van a vivir dentro del objeto. ¿De acuerdo? Y entre su comportamiento de este automóvil, vamos a tener un primer método que se llama registrar datos, ¿no? Para pedir justamente por teclado un input, vamos a pedir los datos. Vamos a tener un método de arrancar el auto, para cambiar el estado del auto de estar en parado a en marcha, y un método que se llama estado actual, que justamente va a ser para ver en qué estado está este vehículo, ¿no? Si ya está en marcha o está parado, ¿de acuerdo? Y finalmente vamos a crear el objeto, vamos a instanciar el objeto, en este caso va a decir mi auto, un auto personal de mí, un self, ¿no? Un auto de mí, con las características que va a capturar evidentemente de su clase. En mi caso va a ser una marca Toyota, modelo Corolla, y vamos a ver si está en marcha o no. En este caso, como está paradito, está en false, que significa que no está en marcha, ¿no? Este es prácticamente el molde donde yo voy a trabajar para empezar a programar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, para programar tenemos que tener instalado el Tony, el programa Tony, que es un programa que justamente para trabajar en MicroPython y Python nos va a ayudar mucho cuando trabajemos con el SP32. Entonces, una vez que lo han instalado, que es súper simple, y luego lo han inicializado el programa, podemos empezar a trabajar con nuestro programa. Primero hay que crear la clase, el molde donde van a estar los atributos y los métodos, ¿de acuerdo? Como siempre. Entonces empezamos con un comentario indicando que esta es la clase, ¿no? Creación de la clase. Bien. Vamos a crear la clase en este caso, ¿no? Bien, entonces mi clase, ¿qué se va a llamar? Class, como siempre ponemos, y este se va a llamar automóvil. Sin acentos no es necesario, dijimos, ¿no es cierto? Por una simple razón de que el acento no lo va a entender el Python, ¿ya? No olvidemos poner los dos puntos para que pueda hacer la indentación, ¿no? Ya está indentado, entonces todo lo que escribimos va a estar dentro de la clase. Ahora podemos colocar, como podemos pedir aquí, paso 1, digamos, para entenderlo mejor. Paso 1 es crear la clase. Podemos poner aquí paso 2, va a ser justamente los métodos, ¿no? Los métodos. Vamos a crear los métodos que está dentro de nuestro diagrama, ¿no? Primero se van a crear los métodos, dentro de los métodos vamos a capturar los atributos, ¿de acuerdo? Bien, entonces creamos los métodos. Para crear un método les he indicado que ustedes tienen que realizar las acciones que el objeto puede realizar, un verbo de acción, ¿no ven? Entonces vamos a definir, aquí un enter, definir un método, le vamos a llamar según nuestro plano, registrar datos, para registrar los datos del vehículo, ¿no? Justamente los atributos. Entonces, vamos a llamar registrar barra baja datos. ¿Por qué barra baja? Porque es una forma de juntar el nombre sin hacer un espacio, ¿de acuerdo? Vamos a usar la palabra self, como siempre ya les he indicado, es que significa que el objeto es de él mismo, pertenece a este método, lo que va a capturar el objeto, ¿de acuerdo? Siempre con un self vamos a trabajar ahí. Entonces, como ven, el indentado ahora está solo trabajando en el método de registrar datos.
sea, aquí el objeto, cuando creemos el objeto, va a interactuar con el usuario para llenar su memoria. ¿Recuerdan? El objeto tiene que interactuar con el método para justamente registrar en su memoria, ¿qué cosa? La marca, el modelo y en marcha, los atributos. El método va a pedirle, ¿no?, al objeto, va a llenar dentro del objeto los atributos para guardarlos en la memoria de este objeto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eh, nosotros podemos empezar a solicitar los datos del sistema. Podemos, si quieren ustedes, hacer un pequeño mensaje donde pongamos, ¿no?, un print, y podemos decir que aquí sea el sistema de registro de vehículo. ¿Qué les parece? ¿No? Esto simplemente es una etiqueta para que quede un poco más comprensible cuando estemos programando, ¿no? Entonces, ahora sí, paso 3, perdón, con un mensaje, ¿no?, con un cuadro de diálogo. Un comentario podemos ponerle en el paso 3 los atributos. Los atributos, ¿no? Perfecto. Ahora, aquí vamos a definir los atributos que acabamos de planificar en nuestro molde. La marca, el modelo y un atributo, si es un atributo, una característica del vehículo si está en marcha o está apagado, ¿no? Si está parado. Entonces vamos arrancando. Como el atributo es del mismo objeto, sería un self punto marca igual. Vamos a ingresar los datos, ¿no?, por un input. Entonces, un input, paréntesis que abre, paréntesis que se cierra, comilla que abre, comilla que cierra, siempre eso vamos a usar en los inputs. Y aquí debemos decir ingrese la marca, ¿de acuerdo? Eso va a ser el mensaje. El otro atributo, ¿cuál hemos dicho? Que se va a llamar self. Era modelo. El modelo. Este igual puede ser input. Input, lo mismo, ¿no? Paréntesis que abre, paréntesis que cierre. No olviden que input en informática 1 o informática básica les enseñaron que es el comando para ingresar datos por teclado, ¿no? Aquí vamos a decir ingrese el modelo, dos puntos espacio, ¿de acuerdo? Tenemos que poner directo en marcha, pero podemos complementar otra vez con el color, podemos seguir mejorándolo. Podemos poner aquí el color, ¿qué les parece? Que salga algo más bonito. El color, en este caso, es rojo el vehículo, ¿no? Si ustedes se fijan aquí en nuestro objetito, es rojito, ¿no? Entonces, self color, input, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, comilla que abre, comilla que cierra, ¿de acuerdo? Ingrese el color, ¿no? Lo estamos mejorando un poco el programa para que tenga mayores atributos. Y por último, el último era si estaba en marcha o está parado. Entonces, el punto, podemos poner como dice justamente nuestro infograma. Aquí dice que es si está en marcha el atributo, en / marcha. Entonces, respetemos nuestro diseño inicial, ¿no es cierto? Self en / marcha, ¿de acuerdo? Es igual a input y vamos a decir, podemos decir que el estado inicial de ahorita en marcha está como dice el diagrama, está en falso el objeto, ¿no? Porque al principio el auto no está avanzando, está siempre parado. O sea, ese va a ser su estado inicial, ¿de acuerdo? Si en la memoria vamos a grabar que está en falso, que no está en movimiento, no está en marcha, ¿de acuerdo? Entonces aquí no va a ser necesario colocar un input, sino pondremos que está en false, o está en estado cero, no está en marcha, lo negativo de marcha, ¿ya? Aquí pónganse ustedes si quieren un comentario, que el estado inicial es apagado, ¿no? Siempre un auto está apagado, no podemos usar de comienzo, ¿no? Bien, entonces ahora ya hemos definido absolutamente todos los datos de los atributos, ¿no es cierto? Entonces ya con esto podríamos decir que ya hemos terminado,
podrían ustedes poner un mensaje para mejorar el programa de que los datos del auto, de la marca del auto, están ya guardadas en la memoria del objeto. Pero como un tema didáctico, hagamos un print, es un mensajito, ¿no? Vamos a empezar un print, ya saben, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, comilla que abre, comilla que cierra. Ya hemos indicado que para que puedan ustedes trabajar tanto con strings como con variables, valores, vamos a poner la letra F de format para que podamos trabajar sin ningún problema en estos los datos de nuestro vehículo. Entonces, podemos decir eh, un, un slash n para que una vez que termine el false haga un salto de línea, ¿no? El quebrado n, como en un aprendido, es un salto de línea para que vaya a la siguiente línea de abajo. Entonces, eh, datos del, podemos poner de la marca, por ejemplo, del auto, y aquí la marca, es una variable la marca, aquí está la marca, ¿no ve? Marca. Entonces, datos del auto, para poner una variable, en este caso uno de los atributos, simplemente voy a hacer llave que abre, llave que cierra, y voy a colocar el atributo que quiero, en este caso es self-mark, ¿no? Self.mark, ¿qué les parece? ¿No? Datos del auto, en este caso Toyota, guardados, ¿de acuerdo? Listo, guardados, si quieren hacerlo algo didáctico, guardados en la memoria del objeto, porque eso ha sucedido, ¿no? Lo hemos almacenado dentro de la memoria del objeto, ¿de acuerdo? De esa manera nosotros estamos garantizando de que los datos que ustedes han puesto, que han introducido los 4 primeros datos, están dentro del objeto, se han guardado en su memoria. Los primeros 3 datos ingresan por teclado y el último dato está automáticamente seteado en false, ¿no es cierto? Bien, ya hemos terminado con definir el primer método, que era registrar los datos. Miren, ya hemos registrado los datos. Siguiente método que nos corresponde, ¿cuál es? Arrancar. Cambiar el estado del vehículo de false a true, o sea que arranque el vehículo, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a definir el estado actual del vehículo. No puedo seguir aquí poniendo una definición porque estaría dentro ahorita del primer método que se nos registrar datos. Entonces tengo que retroceder un indentado y recién puedo el otro. El motivo es porque este def, todo lo que luego indenta aquí en esta misma columna, pertenece solo al método registrar datos. Si volviera a escribir un def, estaría diciendo un método dentro de otro método, ¿no? Y eso no es lo que yo quiero. Quiero un método muy aparte, ¿no? ¿Qué se llamaba este método? Vamos a definir este método, se llamaba arrancar, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a def y vamos a poner arrancar, que se verá. Y otra vuelta self, ya saben por qué ponemos self, varias veces lo indiqué. Self significa que el objeto es de él mismo, o sea, estos métodos pertenecen al objeto que estamos creando, ¿de acuerdo? No a otro objeto. No estamos hablando del objeto estudiante o del objeto profesor, estamos hablando del objeto auto, mi auto, ¿no? Del que voy a luego yo crear. Bien, entonces este método va a cambiar el estado de uno de los atributos. ¿De qué va a cambiar? De false, perdón, a true, ¿no es cierto? Para que justamente podamos trabajar aquí. Entonces arrancamos con este nuevo método. Bien, entonces podemos hacer una condición aquí para preguntar en qué estado está y luego hacer que el vehículo, ¿no? Que este auto se ponga en encendido. ¿De acuerdo? Es el método para arrancar el auto. Un famoso if not, ¿no es cierto? Y vamos a colocar justamente el atributo self en marcha. El if not, ya saben, es si no hace cierta cosa, entonces ponerlo en lo contrario, ¿no? En este caso, si no hace self, punto en marcha, dijimos, ¿no es cierto? El atributo tal cual lo voy a marcar. Miren, marcha, cuidado, se equivoquen ahí, ya he marcado. Entonces es igual. ¿Qué va a hacer si no está en false? Tiene que estar en true, lo contrario, ¿no es cierto? Entonces vamos a cambiar el atributo. Miren cómo vamos a cambiar el atributo. Voy a copiar todo esto de aquí, no es necesario estar transcribiendo cada rato. Todo este atributo que era el en marcha estaba en false, ahora lo voy a poner en true. ¿Qué significa eso? Que el vehículo está arrancando. En este momento el vehículo, si
Sí, hemos dicho, ¿no es cierto? Preguntamos en el estado en marcha. Ahorita está en false. Si es verdadero, dice, si es verdadero que está en marcha, ponerlo en true. Si es verdadero, perdón, que está en false, ponerlo en true. Y si no, tendríamos que no de hacerle nada, porque ya está en false, ya está apagado, no hacer nada, ¿no es cierto? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Hay una manera muy simple de hacerlo. Simplemente en aquí van a poner prints para ayudarme, ¿no? Un poquito a trabajar. Vamos a poner un print, paréntesis que abre, que cierra, dos comillas, y siempre con format, ¿no? Para poner variables dentro de los strings, no se olviden eso. Entonces, en este caso, el auto, si es un Toyota, el Toyota podemos poner. Entonces, llave que abre, llave que cierra. ¿Y dónde está la marca del auto? En self mark. Aquí vamos a introducir Toyota, ¿no ve? Entonces, aquí ponemos self.marca, ¿no? Eh, el, el Toyota ha encendido, ¿no es cierto? Y podemos poner aquí un letrero, ¿qué les parece? ¿No? Para que está arrancado, de acuerdo a hecho de ignición. ¿Y qué pasa si no sucede eso? O sea, que si estaba en lo contrario, ¿no? A lo que era false, estaba en true. Por eso, por no hacer nada, simplemente el auto ya estaba encendido, ¿no? Entonces, no olviden que para esto tenemos que estar a la misma altura del if, ¿no? Para utilizar los if nots. Entonces aquí le ponemos else. Todo esto del if y el else, ustedes ya lo han aprendido en programación 1, pero no está de más recordar, ¿no? El si no, ¿no? El if not y el else, ¿no? Si no, significa que está la condición self en marcha, está preguntando, ¿está en falso, verdadero o falso? ¿Está en apagado? Te dice. En nuestro caso, es verdadero, está apagado. Entonces, cambie la marcha a encendido. ¡Rum! Decimos. Pero si no pasa, significa que el auto ya estaba prendido, porque en la fase inicial era apagado. Significa que el auto ya estaba prendido, ¿ya? Entonces, aquí hacemos otro print indicando que ya estaba el auto encendido. Hacemos otra vuelta, format, comilla que abre, comilla que cierra, y decimos otra vuelta self marca. Aquí se vamos a volver a llamar al vehículo. Self.marca, la marca, perdón. Así. Ya estaba encendido. ¿Ya? Cuestión de recordar el famoso if else, ¿no es cierto? Si no, estaba el estado en el que iniciaba, ¿no? Si es verdad, encender. Entonces, evidentemente estaba en false y por verdad ha dicho qué cosa, cambiarlo a true. Y si no, el auto ya estaba arrancado, ya estaba encendido. ¿De acuerdo? Nada más aquí, así de simple es. Y por último, ¿qué nos queda? ¿Qué método nos queda terminar? Ya hemos hecho el método de registrar, el método de arrancar el auto. Ya nos queda el método estado actual, donde va a mostrar los datos. ¿De acuerdo? Bien. Como vamos a definir otro estado, entonces yo no puedo, pues, queridos compañeros, hacerlo donde está el otro método. Tengo que irme a la altura de la columna de los métodos. Miren, a la altura de la columna de los métodos voy a retroceder. Voy a definir un nuevo método que se va a llamar estado barra baja actual. Igual es un self, pertenece a sí mismo, al mismo objeto que vamos a crear. ¿De acuerdo? Siempre van a poner dos puntos, no se olviden, pues si no, no va a intentar. ¿Ya? O sea, otra vuelta, el objeto va a recordar los atributos y los va a mostrar en este estado actual. Entonces, vamos a definir una variable llamada estado, para ver en qué estado está el auto, igual a, podemos poner un mensajito, ¿no? Un mensajito que diga encendido. ¿Qué les parece? Si, podemos poner aquí, está encendido, si, if, este self, el self en marcha, ¿dónde está? Este self en marcha, está en true. Si no, si es lo contrario, está apagado, ¿no? Sería, o está encendido o está apagado. No puede ser las dos cosas. Entonces, nos vamos a poner encendido, sí, vamos a poner la palabra encendido, ¿no? El texto encendido, sí, el self, el método, self, el atributo, perdón, self, en quebrado, marcha, está sí, está en verdadero, ¿no es cierto?
Y si está en falso, si está en verdad, si es verdadero, está en marcha, por eso está encendido. Si es falso, ¿qué tendría que decir el letrero? Apagado. ¿De acuerdo? Tendría que estar apagado el vehículo. Entonces no olviden que este simple comandito de if y else simplemente me va a decir el letrito. Ponle encendido si self está en marcha, si está en true, ¿no ve? Si self en marcha está en true. Por eso if, verdadero. Y si es falso, ¿qué significa? Que está apagado. ¿De acuerdo? Por último, tendríamos nosotros que hacer una impresión del estado de todo el vehículo, ¿no? Del estado actual de todo el vehículo. Es un print para mostrar, ¿no? Efectivamente todo el estado del vehículo, paréntesis que abre, paréntesis cierre, comilla que entra, comilla que cierre. No se olviden siempre un format para poder ingresar variables, ¿no? Métodos dentro de un texto que no me permite si no le pongo un format, ¿no? Vamos a poner un slash n para que haya un salto de línea. No se olviden que el estado de línea siempre lo único que me ayuda es que va a saltar a la siguiente línea de abajo. Entonces ponemos un adornito para que estemos viendo estado actual, ¿no? Y aquí le decimos en qué estado está el vehículo, ¿no? Tenemos que ver cuál es la marca, cuál es el modelo, cuál es el color y cuál es el estado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Estado actual, por ejemplo, ponemos marca, sí, marca, y dos puntos. Podemos ponerlo así para que se entienda un poquito más, mejor, ¿no? Coma, ahí, marca, dos puntos. Ahora yo no puedo escribir ahí Toyota. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir llave que abre, llave que cierra y voy a llamar a la marca, que en este caso es self marca. Entonces coloco self.marca. ¿De acuerdo? Después marca, marca y modelo. ¿Qué les parece aquí? Miren, marca y modelo. Self marca, espacio, le ponemos llave que abre, llave que cierra, el modelo, self.modelo. Cuando yo marco aquí modelo, se pinta aquí también, ¿no? Si no me he equivocado al typear. Luego podemos poner color, dos puntos, color, dos puntos. ¿Qué color tiene? No sabemos, lo vamos a llenar de 100. Entonces, llave que abre, llave que cierra y self, caramba, ratito, aquí, self.color, ¿de acuerdo? Ya se ha marcado. Y el último es el motor, ¿no? Si está encendido o está apagado, ¿no? Motor, motor, dos puntos, llave que abre, llave que cierra. Y aquí está lo interesante, ¿no? Entonces dirían, self en marcha tendría que poner si está false o está true. Pero el motor, yo no entiendo el motor si está pues false o true. O sea, una persona cuando lo enciende no le dice está false o true. Te da un mensaje, el auto enciende, hace ruido. Por eso hemos creado este método de arrancar, ¿de acuerdo? Por eso hemos creado el método actual de arrancar, ¿no? Y de esa manera nosotros sabemos el estado, ¿no? Perdón, el estado actual del auto, si está encendido o está apagado. Esto me va a ayudar a dar un mensaje que se ha arrancado el auto. Pero en el estado de aquí, yo sé si está encendido o apagado. Esto es algo que sí puedo entender. Encendido o apagado, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene este encendido o apagado? De si el método arrancar está en verdadero o en falso, en true o en false, ¿de acuerdo? O sea, aquí no voy a poner, sería un error en el motor colocar self en marcha, me va a dar falso o true. Tengo que colocarle el estado actual del motor. O sea, aquí le voy a poner simplemente estado, ¿ya? No hay que poner el self porque ya les acabo de explicar que este método de acá, este atributo, perdón, solamente para decir si estaba en marcha o no, false o true. ¿Para qué me ayuda a definir? Para definir un método para arrancar el coche, para encenderlo. Pero para ver el estado actual tengo que usar esta variable estado que acabo de decir, ¿no? Bien, hasta ahí no está tan complicado. Bien, por último, ¿qué nos falta? Hay que instanciar los objetos. Entonces estábamos en paso 1, creación de clase, paso 2, los métodos, paso 3, los atributos, y
Bueno, si voy a crear un nuevo objeto, tengo que estar a la altura de la clase, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que aquí era la clase, ¿no ve? La plantilla donde voy a hacer mis métodos y mis atributos, ¿ya? Aquí, en el comienzo de esta franja, ahí es para definir los objetos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de nuestra plantilla? El objeto está a la misma altura de la clase, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí pondremos un poquitito de instanciar el objeto. Entonces, paso número 4, vamos a poner un comentario, 4, instanciar el objeto. ¿Les parece? Bien. Entonces vamos a instanciar el objeto. Tiene que, como les dije, tiene que estar a la misma altura de la clase. ¿Por qué se ha indentado? Porque quiere seguir esta línea, ¿no? Pero como les he dicho, el objeto está en la misma columna de la clase. Cuidado, lo instancien aquí en el video, no va a funcionar. Ahora sí voy a crear, recuerda mi diagrama, voy a crear ¿qué objeto? Mi auto de mí, no de mi vecino, no el de la facultad, no el de mi trabajo, es mi auto, ¿de acuerdo? Ese objeto voy a crear. Entonces, simplemente voy a poner mi, como ha dicho, ¿no? Mi, quebrado bajo auto, ese es el nombre del objeto. ¿Y a qué clase voy a llamar, queridos estudiantes? A la clase automóvil, a toda la clase. Entonces pongo automóvil. No olviden que las clases comienzan con una mayúscula, automóviles. Cuidado, aquí le pongan minúscula, ¿no? Y paréntesis que abre, paréntesis que cierra, porque estoy instanciando el objeto. Perdón, toda la clase la estoy instanciando dentro del objeto. Voy a guardar en un objeto vacío llamado automóvil. Ahora vamos a empezar a rellenar, ¿no? ¿Qué sigue? Como siguiente paso tenemos que llamar a los métodos que piden los datos al usuario. Así que aquí es donde vamos a llamar los atributos por teclado, ¿no? Entonces podemos poner paso 5, ¿no? Llenar atributos por teclado, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de mi auto, mi barra baja auto, ¿ya? Voy a llamar al método. Para llamar a un método tengo que poner un puntito seguido. ¿Cuál método voy a llamar para colocar los atributos del vehículo? ¿Dónde está eso? Aquí están los atributos. ¿Pero qué se llama su método? Estos son los atributos. ¿Qué se llama su método para ingresar los datos al vehículo? Registrar datos. ¿De acuerdo? Registrar datos. Entonces yo voy a justamente pedir a ese método. Para un método basta con poner un punto y ahora sí, registrar, barra baja, datos. Y tendría que, miren, como pintarse, en este caso, marcarse y ver a qué método está yendo. Correcto está ahorita lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Bien, como siguiente paso, ahora tenemos que usar los métodos para ver lo que tiene la memoria del objeto. O sea, tengo que ver qué métodos tengo. El estado actual del auto, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo. Tengo que primero ver el estado actual del auto. Tiene que estar apagado, ¿no ve? Tendría que estar apagado porque así lo hemos seteado, lo hemos inicializado en apagado. Luego tengo que arrancar el auto. ¡Rum! Tiene que arrancar el auto. Y luego tengo que volver a mostrar el estado del auto. Un método puedes usar cuantas veces necesites. El nuevo estado actual del auto tendrá que decir encendido porque en el anterior paso ya lo hemos arrancado. Entonces el primer método simplemente era para llenar los atributos por teclado dentro de la memoria del objeto. ¿Qué se llama el objeto? El objeto se llama mi auto. Objeto. Bien, perfecto. Entonces ahora, como último paso, numeral 6, vamos a utilizar los demás métodos. ¿De acuerdo? Quiero saber cómo está el auto ahorita. Sería mi auto, el objeto y el método. Punto. ¿Qué método quiero ver para ver el estado? Ahí está, estado actual. Estado, barra baja, actual. No es necesario poner self. ¿Cuándo se ponía self? Cuando estamos construyendo el método. Entonces, simplemente, paréntesis arriba, paréntesis cerrado. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. ¿Por qué? Porque voy a llamar a todo lo que esté aquí adentro, lo que esté indentado. ¿De acuerdo?
Ya está el primer método, que era ver el estado. Me tiene que dar que está apagado el estado, ¿no ven? Aquí, ya estaba encendido, porque lo hemos iniciado como apagado, o tendría que estar apagado, vamos a ver ahorita. Y el siguiente método será mi auto, otra vuelta vuelvo a llamar al objeto, mi auto. ¿Qué método para hacerlo arrancar? Tengo un método que se llama arrancar el auto. Arrancar, ¿de acuerdo? Y por último, vuelvo a ver mi estado actual del auto, tendría que estar encendido. Mi quebrado auto, no quebrado, línea baja. Y aquí estado actual. Bueno, no era necesario copiarlo, teclarlo todo, simplemente copiar. Bien, con eso nosotros estamos garantizando que los métodos se van a poder ver desde la memoria del objeto. ¿De acuerdo? Bien, prácticamente este es el programa. A ver, vamos a poner la prueba, ¿no? Hay que poner la prueba. Entonces vamos a hacer correr el programita. Damos play. A ver, ya vamos a corregir. Bien, el problema que aquí hemos encontrado en la línea 25 o 36 nos indica que no está encontrando el atributo para poner en marcha. Entonces, revisando nuestro script, aquí hay un error clásico para hacerlo muy rápido. Cuando decimos mi auto registrar datos, hay que poner siempre no olviden sus paréntesis para llamar a todo el método. ¿De acuerdo? Ese era el detalle. Ponemos play ahora sí. Ya en este momento estamos en el correr y esa marca vamos a poner Toyota. Toyota. Empezamos el modelo, va a ser un Corolla. El color va a ser rojo. Y vamos a ver qué sucede. Bien, hay los datos del auto Toyota guardados en la memoria del objeto. Estado actual, marca y modelo Toyota Corolla, color rojo, motor apagado. Y hacemos ignición, lo arrancamos. El Toyota encendido, rum, dice. Estado actual, marca y modelo Toyota Corolla, color rojo, motor encendido. Lo que ha sucedido aquí es justamente lo que hemos primero inicializado en false. Una vez que se ha dado cuenta que está en false, cuando detecta que está en false, si es verdadero, lo pone en true. Si está en true, arranca el auto y el actual estado se convierte en encendido, ¿no? Entonces esto es lo que está pasando, de apagado a encendido ha pasado el automóvil a través de uno de los métodos, ¿no? Entonces, esta prácticamente es un ejercicio clásico de programación orientado a objetos, donde podemos ver cómo podemos identificar al objeto. Hemos identificado al objeto, hemos caracterizado, hemos puesto sus atributos y hemos utilizado los métodos para definir el objeto, como el estado de actual estaba en apagado, se ha encendido y él nos muestra que ya está prendido. Hemos modelado un auto con programación. Eso es todo hasta aquí, queridos compañeros.